He visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto. He oído el clamor que les arrancan sus opresores, pues conozco sus angustias. Y he descendido a librarlos de la mano de los egipcios y a sacarlos de este país para llevarlos a una tierra buena y espaciosa, que emana leche y miel. El llamado que Dios le hizo a Moisés a partir del encuentro en la zarza ardiente simboliza el llamado a los líderes de la iglesia a despertar y sacar a su pueblo remanente del modelo opresor de convivencia existente en el mundo, estableciéndose en los campos o formas organizativas comunitarias, donde se replique la organización de la iglesia primitiva o apostólica descrita en Hechos 2. Aunque Moisés pudo haber conocido o no las leyes de la combustión, sabía que lo que estaba viendo era un milagro, y ciertamente esto llamó su atención. El Señor lo estaba llamando sin duda a una tarea específica y milagrosa. La cuestión era si respondería al llamado a pesar del cambio radical que éste supondría en su vida y la de su pueblo. La vida de Moisés es, por tanto, una hoja de ruta de gran valor para quienes desean salir del estado laodicense y del sistema social del mundo. Veamos el camino trazado por este pionero de la libertad. Apacentando Moisés las ovejas de Jetro, su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios. El capítulo 3 de Éxodo comienza con una breve pero significativa descripción de la vida de Moisés en el desierto de Madián. Las sencillas experiencias en este lugar se pueden concretar sustantivándolas como un servicio entregado y humilde a Jetro, desarrollando un trabajo voluntario de pastor dentro de su nueva familia, pero sobre todo, con una comunión íntima y profunda con su Creador. De esta historia también se puede resaltar el cambio que él como líder tuvo que vivir para luego poderlo enseñar a su pueblo al salir de la convivencia capitalista e individualista de las cortes de Faraón a un estilo de vida totalmente comunitario y sencillo, practicado en el hogar de Jetro con sus hijas. Al conducir sus ganados por los montes desiertos y por los verdes pastos de los valles, aprendió a tener fe, mansedumbre, paciencia, humildad y a olvidarse de sí mismo. En esta labor, Moisés se fue acercando al Supremo Pastor. Llegó a unirse estrechamente con el Santo de Israel. Estos años de comunión con el Señor lo transformaron y lo prepararon para el liderazgo. Dios también utilizó a Moisés en el tranquilo desierto para escribir bajo inspiración divina dos de los libros bíblicos más antiguos, Job y Génesis. Moisés también recibió de Dios vislumbres cruciales acerca del gran conflicto, de la creación, de la caída, el diluvio, la historia de los patriarcas y lo más importante, el plan de salvación. Así preparó Cristo a Moisés para conducirlo hasta Horeb, donde, al ver que la zarza ardiente no era consumida por el fuego, Moisés supo que estaba ante un milagro y que algo dramático e importante estaba ocurriendo. Al acercarse, el Señor le dijo que se quitara el calzado en señal de profundo respeto, ya que la presencia de Dios hacía sagrado aquel lugar. El Señor se presentó a Moisés como Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Dios había prometido a estos patriarcas que sus descendientes heredarían Canaán, una promesa que Moisés seguramente ya conocía. De esa manera, incluso antes de decirlo, el Señor ya estaba preparando el camino para que Moisés supiera lo que se avecinaba y el papel crucial que éste habría de desempeñar. Quien le habló a Moisés desde la zarza ardiente era el ángel de Jehová, un mensajero que, aunque en este momento se refiere precisamente a Cristo, no siempre ocurre así. En otros momentos puede referirse a instrumentos humanos usados para transmitirnos mensajes divinos. De allí la importancia de atenderlos como provenientes del cielo, especialmente en la llegada de cumplimientos proféticos, cuando los tiempos demandan de nosotros romper el ritmo rutinario y adormecido de nuestra vida, porque llega el momento del gran despertar, de romper con la opresión. La aparición del ángel de Jehová
indicaba que el clamor de los israelitas había subido a oídos de Dios y Él intervendría en favor de su pueblo. El encuentro de Moisés con el ángel de Jehová nos deja bien en claro la resistencia que nuestra naturaleza pecadora ofrecerá al llamado divino. Sin embargo, de la misma forma, nos señala la paciencia de Cristo y su amorosa insistencia, ya que responde ante todas las excusas e inquietudes de Moisés con preciosas promesas que suplían las deficiencias humanas del caudillo. Estudiar, pues, las excusas presentadas por Moisés nos es de gran importancia, porque son las mismas que usará nuestra mente para esquivar el llamado a salir al campo. Pero más importante es aún conocer y confiar en Cristo, en la solución que Él tiene para cada una de ellas. Primera excusa: ¿quién soy yo? Moisés usó el sentido de su indignidad e incapacidad para evadir el llamado. Ya no confiaba en sí mismo, pero ahora debía entender que su suficiencia estaba en Cristo. La respuesta divina fue: yo estaré contigo. El primer consejo para este tiempo es: no confíes en ti y en tus fuerzas para cumplir con lo que te piden, pero descansa en Cristo, quien te dará todo lo que necesites para vencer y salir confiado. Segunda excusa: ¿cuál es tu nombre? Moisés se escuda esta vez en la ignorancia del pueblo en cuanto a los principios de convivencia social o modelo comunitario que Cristo había dejado desde la creación, ya que habían crecido inmersos en una sociedad idólatra, en la cual cada quien vivía como mejor le parecía y se sentían bien así. También ante esta excusa, Cristo tenía provisión y les respondió: yo soy el que soy. Dios se presenta a Moisés como Ehyeh, Asher. Ehyeh, que significa literalmente yo seré quien seré, o yo soy quien soy. Esto significa que Dios es eterno. Es el Dios trascendente y a la vez cercano que habita con los contritos y humildes de espíritu. El modelo de vida que Él ofrece es el único al cual el ambiente de la tierra y el mismo metabolismo humano da respuestas de progreso y crecimiento integral. Con esas evidencias, los convencería del cambio de un modelo a otro. Tercera excusa: ellos no me creerán ni oirán mi voz. Esta vez, Moisés apela a la incredulidad de los israelitas. Según la visión humana de Moisés, era imposible que el pueblo se dejara acaudillar por él y le creyera. Con paciencia, Cristo le promete una intervención especial para atender a este problema que no dejaba de ser real. Te creerán por las señales que harás. Cristo promete a su siervo la capacidad de realizar acciones milagrosas que impresionarán la mente de los israelitas, comprendiendo además la fuerte influencia que ellos tenían de la cultura egipcia sobre sus mentes. Con las señales, el pueblo entendería que un ser mayor que Moisés era quien los guiaba. Cuarta excusa: nunca he sido hombre de fácil palabra. El cuarto pretexto de Moisés para no ir a Egipto fue su incapacidad oratoria, la cual debe traducirse como el problema generalizado en el mundo para lograr una comunicación efectiva, y lo corrompido de los medios de comunicación y sus efectos en la mente de los pueblos. Te enseñaré lo que has de hablar. Cristo no niega las limitantes de Moisés, antes le promete que él podía suplirlas. El Señor reprendió a Moisés por su temerosidad, como si el Dios que lo eligió para realizar su gran obra fuera incapaz de capacitarlo para ello, o como si Dios se hubiera equivocado al elegirlo. El Señor lo reprendió por esta desconfianza. La liberación de Israel de Egipto, en la forma en que Dios se proponía realizar la obra, le parecía a Moisés imposible. Este conjunto de 4 excusas la dejó la inspiración para que tú y yo pudiéramos encontrarnos reflejados en ellas, especialmente si eres de los líderes que está llamando el Señor a tomar posición en este tiempo. Con ellas, busca mostrarnos su capacidad de comprensión y tolerancia, y cómo, ante nuestras excusas y debilidades, comprende nuestra naturaleza y no nos desecha, sino que se detiene a explicarnos y a convencernos. En respuesta a estas excusas, Dios presenta muchas promesas edificantes. Aceptando pues el llamado
y convencido de la presencia divina para la magna obra de liberación que estaba a punto de ocurrir, Moisés decide volver a Egipto. Y en el camino tuvo una extraña experiencia. Dice la pluma inspirada: mientras se alejaba de Madián, Moisés tuvo una terrible y sorprendente manifestación del desagrado del Señor. Se le apareció un ángel en forma amenazadora, como si fuera a destruirlo inmediatamente. No le dio ninguna explicación, pero Moisés recordó que había desdeñado uno de los requerimientos de Dios y, cediendo a la persuasión de su esposa, había dejado de cumplir el rito de la circuncisión en su hijo menor. Falló en cumplir con la condición que podía dar a su hijo el derecho de recibir las bendiciones del pacto de Dios con Israel, y tal descuido de parte del jefe elegido no podía menos que menoscabar ante el pueblo la fuerza de los preceptos divinos. Séfora, temiendo que su esposo fuese muerto, realizó ella misma el rito, y entonces el ángel permitió a Moisés continuar la marcha. En su misión ante Faraón, Moisés iba a exponerse a un gran peligro. Su vida podía preservarse solo mediante la protección de los santos ángeles, pero no estaría seguro mientras tuviera un deber conocido sin cumplir, pues los ángeles de Dios no podrían escudarlo. Cuán importante es, al tomar el rumbo designado por Dios, ponernos al día con los pecados y errores cometidos en el pasado. El Señor promete liberarnos del estado laodicense, y nuestra colaboración con Él está justamente en arrepentirnos y confesar los pecados cometidos bajo ese estado, a medida que su Espíritu nos vaya haciendo conscientes de ellos.